hipercalemia. Mi nombre es José Antonio García Chay y vamos a exponer también con mi compañera lo que es Camila Flores. Más que todo, comenzando, este es un caso clínico de hipocalemia, que es una paciente de 12 años y 6 meses que está diagnosticada de síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, ¿no? 4 años antes es remitida al servicio de urgencias tras hallazgo de una hipopotasemia grave que está en un valor de 1.7 miliequivalentes por litro. A la historial de la paciente y sus familiares refieren astenia de un mes de evolución, poliuria desde hace 15 días, también calambres musculares en los miembros inferiores, al igual que desde hace una semana y ganancia, los calambres desde hace una semana y la ganancia ponderal de 3 kilos, ¿no? en el último mes. Este está en tratamiento con hidrocortisona, fluorocortisona y levotiroxina, en el cual se han mantenido, han estado manteniendo las dosis que el médico ha escrito sobre el síndrome poliglandular autoinmune, ¿no? Con respecto a la exploración física a su llegada a urgencias, se sabe que está con un peso de 52.4 kilos, está en el paciente 75, una temperatura de 37.3, una presión arterial de 132 sobre 60, la frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación del 98%, ¿no? Se le hizo una gasometría en la cual se sale que el pH está en 7.61, la presión del CO2 va a estar en 46, el bicarbonato en 46 también, una glucosa de 164, el sodio 135, el potasio en 1.5 miliequivalentes, que esta es una hipocalemia grave, y el cloro en 97, ¿no? También se le adjunta alguna alcalosis metabólica. Bueno, más que todo, comenzando con una introducción de la hipocalemia, se sabe que esta se define cuando el valor del potasio sérico plasmático se encuentra menor de 3.5 miliequivalentes por litro. Esto lo va a clasificar más que todo en tres valores. Cuando el potasio va a estar entre los valores de 3 a 3.5, se le va a catalogar como una hipotasemia leve. Si el valor está entre los valores de 2.5 a 3, esta va a ser una moderada. Y si va a estar menor de 2.5, esta ya va a ser una hipocalemia grave, ¿no? Bueno, con respecto a su etiología, más que todo, con respecto a las causas pediátricas de hipocalemia, van a estar la más importante, que son el aumento de pérdidas, que esto va a ser más que todo por diarreas o también vómitos, ya que según UpToDate dice que una pérdida de potasio en la diarrea va a estar entre los valores de 20 a 50 miliequivalentes por litro. Pero esta no es tan alta como va a ser una pérdida a través de una pérdida gástrica alta, como el que son los vómitos, que esta va a estar en un valor de 5 a 10 miliequivalentes, ¿no? Más que todo lo que va a conllevar una hipocalemia va a ser ya que cuando hay pérdidas gástricas, esto va a inducir lo que es una alcalosis metabólica, ¿no? También la disminución de la ingesta, no es algo que sea tan agudo, ya que esta va a tener que ser una disminución de ingesta muy prolongada, como son casos de anorexia y bulimia. También el aumento de la captación intracelular de potasio, como lo mencioné, si es que esta va a debutar con una alcalosis metabólica también respiratoria, el aumento de la actividad de la insulina, ya que esto va a inducir que la bomba de sodio, potasio y ATPasa va como que acelerar la excreción de potasio y la orina, agentes beta-adrenérgicos también como son el albuterol, la epinefrina y la dopamina. También una patología como es la parálisis periódica, que esta más que todo es una patología muy rara, su etiología es mayormente genética y también va a estar asociada a lo que va a ser con el hipertiroidismo, ¿no? Otros medicamentos va a ser con una intoxicación del bario también de la cloroquina, que esto va a inducir más que todo una alcalosis, fármacos antipsicóticos como el avisperidona, también como la quetiapina. También esta va a estar, otra de las causas va a ser el aumento de las pérdidas urinarias, ya que va a haber un aumento del aporte distal del sodio a la nefrona distal. Acá va a estar más que todo involucrados los diuréticos, puede ser los diuréticos de ASA, también los diuréticos osmóticos como son el mannitol, la hiperglucemia, los aniones no reabsorbidos, cuando va a haber un nivel elevado de bicarbonato sérico y lesiones tubulares, ¿no? Que va a estar también por el cisplatino. También una de las etiologías va a ser una acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, también el aumento de la actividad mineralocorticoide, ya que esto va a inducir a un hiperaldosteronismo debido a una hipovolemia.
también va a haber un aldosteronismo remediable con glucocorticoides, si es que esta va a estar en exceso, también como un exceso aparente de los mineralocorticoides, también las tubulopatías como son el síndrome de Bartter y también el Giedelman, el uso también de la fontericina, la reabsorción aumentada de sodio, que es el síndrome de Lidl, y el aumento de pérdidas de piel, como es la fibrosis quística, ¿no? Sí, sí. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, esto más que todo va a depender del grado de la hipocalemia que esté presentando el paciente. Usualmente, cuando es una hipocalemia leve, no va a ser asintomática y los síntomas van a aparecer a partir de, en alguna literatura lo menciona, de 2.5, pero según UpToDate lo pone desde 3. Va a haber manifestaciones como son neuromusculares, una debilidad, también va a haber acompañada de astenia, va a haber hiporreflexividad, atrofia muscular, en casos los renales va a haber poliuria, polidipsia, las metabólicas, que esta va a ser muy importante, que son las alcalosis metabólicas, las cardíacas, acá va a haber un aplanamiento, inversión de la onda T, depresión del segmento ST, también va a ser arritmia, extrasistoles, ventriculares o ventriculares y auriculares. En el sistema nervioso va a haber lo que es letargia, irritabilidad y síntomas psicóticos, ¿no? Acá tenemos como una pirámide que nos muestra acá que todo cómo está clasificando los síntomas. Como mencioné, leve va a estar asintomática, una moderada va a estar, digamos, de un valor de 2 a 3. Puede aparecer arritmia, que es rara, una necrosis muscular, también hipotonía y la constipación. Y la crítica acá va a aparecer pues, que todo ya las manifestaciones de el EKG, ¿no? Arritmia y también acompañada de una parálisis muscular. Siguiente diapositiva. Acá tenemos más que todo los ejemplos de cambios en el EKG. Esto va a estar más que todo ya en una hipocalemia grave. Lo que va a predominar más que todo va a ser una prominencia de la onda U, y también si es que está un poco moderada esta hipocalemia, la onda T se va a aplanar, pero cuando esté en casos graves, en el EKG la onda T va a estar negativa, o sea, va a estar más abajo y la onda U va a estar muy prominente, ¿no? Va a haber ensanchamiento del QRS, una prolongación del PR, como mencioné también apariciones de onda U en B2 y en B3, disminución o aplanamiento de las ondas T. Siguiente diapositiva. Más que todo es un algoritmo como el abordaje diagnóstico, cómo se va a lograr el diagnóstico, si es que se tiene, digamos, una relación del potasio creatinina en una orina aleatoria y esta va a estar menor de 1.5 miliequivalentes. Esto se va a deber a unas causas a pérdidas gastrointestinales, también a pérdidas extrarrenales, también baja ingesta de potasio o también el uso de diuréticos de asa y del túbulo distal, ¿no? Pero si esta va a ser mayor a 1.5 miliequivalentes, tenemos que hacernos la pregunta si es que este paciente está teniendo hipertensión, y si es que sí, vamos a tener que evaluar lo que es la renina plasmática con la aldosterona, y acá podemos ver si es que la renina se encuentra baja y la aldosterona alta. Estamos hablando de un hiperaldosteronismo. Si la renina está baja y la aldosterona está baja, estamos hablando de un exceso aparente de mineralocorticoides, el síndrome de Lidl y una hiperplasia suprarrenal, ¿no? Si es que este paciente no tuviera una hipertensión, nos teníamos que preguntar si es que hay una alteración ácido-base. Si es que encontramos que hay una acidosis, puede estar como uno de los diagnósticos diferenciales, una acidosis tubular renal. Si estuviera una alcalosis, tenemos que preguntarnos si es que hay excreción en la orina de cloruro, si esta va a estar menos de 10 a 15 miliequivalentes, si estamos en una emesis o también el uso de diuréticos y pérdidas nasogástricas. Si estuviera mayor a 20, estaríamos teniendo en cuenta lo que es el síndrome de Bartter y el síndrome de Giedelman, ¿no? Si es que no hay una alteración ácido-base, más que todo estaríamos hablando de un efecto osmótico o también una depresión del magnesio, ¿no? O también el uso de un fármaco. Siguiente diapositiva. Ya con respecto al manejo, más que todo, esto va a depender también a los niveles de potasio, precisamente a los síntomas clínicos, también a la función renal, la presencia de desplazamiento transcelular, si hay existencia de pérdidas y la posibilidad de tolerancia oral del paciente, ¿no? Tenemos que sí o sí administrar lo que es potasio, vía oral o vía endovenosa. Si es que encontramos una hipocalemia leve, tenemos que suplementar netamente con alimentos ricos en potasio o también sales de potasio, una dosis de 2 a 4 miliequivalentes, 3 a 4 tomas, ¿no?
Si es que no existen síntomas y el EKG es normal o tiene unas escasas alteraciones, tenemos que administrar lo que es cloruro de potasio por vía intravenosa en una concentración de 0.5 a 1 miliequivalentes a una concentración máxima de 40 a 50, ¿no? Si existen ya síntomas o alteraciones en el EKG y son necesarias concentraciones, las concentraciones superiores a 50, el paciente acá debe ser derivado a lo que son a las unidades de cuidados intensivos para así poder canalizar una vía venosa central por la que pueden infundirse concentraciones de potasio de 150 a 180 a una velocidad de administración de 0.1 a 0.3 miliequivalentes por kilo por hora, así teniendo un límite de velocidad de infusión hasta 0.5 miliequivalentes, ¿no? Y más que todo, siempre se tiene que hacer manejo de lo que es una monitorización cardíaca continua. Siguiente. Este es el caso clínico que mencionamos. Como dije, es la paciente con la gasometría. Tenemos lo que es una alcalosis metabólica. También que con respecto a sus antecedentes está haciendo uso de mineralocorticoides como la hidrocortisona y la fluorocortisona. Lo mencionó, no lo puse, pero en el caso clínico lo mencionaron que estuvo a altas dosis sin revisión médica, por el cual el paciente hizo una hipocalemia grave, ¿no? A causa de una alcalosis metabólica grave también. Siguiente diapositiva. Más que todo acá, para finalizar, tenemos unas cuantas preguntas. Bueno, en la primera tenemos que, obviamente, al llegar el paciente, nosotros tenemos que tener en cuenta que al ser una alcalosis metabólica y también acompañada de una hipocalemia ya grave, va a haber cambios en el EKG y tenemos que pedir un electrocardiograma, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí en la 1? Acuérdense que ha dicho que el potasio estaba en 1.5, entonces es una hipercalemia severa, grave. Escute corto. Sí, la respuesta es escute corto, ya que más que todo el aplanamiento del onda T va a estar significativa. En caso del paciente, esta puede ser todavía negativa. La aparición de onda U va a estar muy prominente, el descenso del segmento ST y la PAB también va a estar prolongada, ¿no? El QT corto no es característico, ya que puede estar un poco ensanchado o alargado. Con respecto a la 2, ¿cuál de las siguientes situaciones patológicas no se consideraría dentro del diagnóstico diferencial? ¿Cuál es? Acidosis tubular renal. No consideraría. Hiperaldosteronismo. Bueno, según el caso clínico donde lo saqué acá, lo está considerando la alternativa acidosis tubular renal por la gasometría que se dio, ya que usualmente en la acidosis tubular renal ¿cómo se llama? El pH tiene que estar en acidosis y como en alcalosis se vea. Usualmente en el hiperaldosteronismo, más que todo por el antecedente, el tratamiento de diuréticos también se puede hacer sospechar, ¿no? Si es que el paciente está ingiriendo los diuréticos, síndrome de Bartter y también estenosis de la arteria renal, ¿no? Son más significativas de cuando hay hipocalemia, hay alcalosis. ¿Sí? ¿Diapositiva? Bueno, la última es, más que todo, cuál sería el manejo, más que todo preferible para la paciente. Sí, ¿me ayuda? Iniciar reposición de potasio intravenoso lo más rápido posible. Una vez normalizado, dar de alta. La B, que es iniciar reposición de potasio intravenoso a una velocidad que no supere los 0.5 miliequivalentes por kilo por hora y valorar el ingreso a UCI para monitorización continua del EKG. Yo creo que sí, ¿no? Es esa, porque es un paciente con hipocalemia severa, no podemos mandarlo a casa después que esté resuelto, tenemos que hacer una valoración continua del EKG. Y también, y al ser una hipocalemia muy grave, tenemos que siempre valorizar el ingreso a UCI, ¿no?
Ya eso pues que decía. Gracias. En realidad, hipocalemia, nosotros en pediatría vemos más originada por diarrea, ¿no? En los niños con diarrea y sobre todo diarrea acuosa, o sea, diarrea con alto flujo y que la mamá o sea, el niño no tolera las sales de rehidratación oral o se ha demorado mucho en llevarlo. Entonces ahí sí hemos visto hipocalemia, ¿no? El niño puede presentar como complicación, por ejemplo, ilio o distensión abdominal, y una vez que hacemos la hidratación correspondiente se puede recuperar. Y otra causa que ahora sí podemos verla, pero que a veces no la tomamos en cuenta, es en Arequipa ha aumentado bastante los casos de asma bronquial. Hasta de bebés ya encontramos lo que llamamos síndrome obstructivo bronquial, o en niños más grandecitos hiperreactividad bronquial, y hacemos uso excesivo de los broncodilatadores inhalados, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, no recurrimos a las nebulizaciones de frente cuando están con dificultad respiratoria severa, y a veces se indica, de acuerdo al peso y a la edad del paciente, hasta 6 packs de salbutamol, por ejemplo, cada 20 minutos, cada 10 minutos o cada hora, cada 2 horas. Lo que llamamos hacer un reto para sacarlo al niño de la dificultad respiratoria. Y nos olvidamos que es una causa importante de que se puede producir hipocalemia, ¿no? Como ha mencionado ahí, albuterol has puesto ahí, ¿no? Pero lo que usamos acá es el salbutamol. Estos son los casos más frecuentes que vemos esta hipocalemia. Y es grave porque puede llevar a la muerte del niño, ¿no? Por las arritmias que puede ocasionar. Ahora vamos a continuar hablando sobre la hipercalemia. En realidad se va a considerar hipercalemia a nivel de potasio superior a 5.5 miliequivalentes por litro. Y bueno, es importante mencionar que los valores, como ya sabemos, no son tan diferentes a los del adulto. Sin embargo, los lactantes sí se puede presentar alguna variación, porque en realidad pueden tener una disminución de la excreción urinaria, porque hay una relativa insensibilidad a lo que es la aldosterona. Y podemos ver que los rangos para considerar hipercalemia, o bueno, en realidad el nivel de potasio normal puede variar con respecto a la edad. Ahora, la hipercalemia puede presentarse porque en realidad va a haber una alteración de los mecanismos homeostáticos de lo que vendría a ser el potasio, ¿no? Y esto sobre todo es por 3 cosas. Puede ser por un aumento excesivo de la ingesta de potasio, por un movimiento transcelular del potasio intracelular hacia el espacio extracelular, y finalmente por una disminución de la excreción renal del potasio. Ya, con respecto a la etiología, en realidad vamos a ver que hay categorías, igual como ya se mencionó antes en la hipocalemia. Para empezar tenemos, porque puede ser por un aumento de la ingesta del potasio, lo cual no es tan frecuente en los niños, pero a veces suele suceder por ejemplo, el hecho de que se expongan a los niños a cargas de potasio por líquidos intravenosos, también por transfusiones masivas de sangre, entre otras causas, ¿no? Que en realidad no son tan frecuentes. También tenemos como otra categoría el movimiento transcelular del potasio, que ya en este caso podemos considerar que ya hay un daño estructural de la célula, que puede ser, por ejemplo, por una lisis celular, por ejemplo, en el caso de una rhabdomiólisis, en aquellos niños que pueden estar involucrados, digamos, en un accidente de tránsito o en un aplastamiento que puede generar que se libere más cantidad de potasio. Además, en hemólisis y, bueno, como ya mencioné, en la lisis tumoral. Cuando se presenta, por ejemplo, la acidosis metabólica, que de hecho es la causa más frecuente del movimiento transcelular del potasio, y bueno, en realidad en este caso no va a haber una lesión celular. También puede presentarse la cetoacidosis diabética como una de las causas frecuentes, y la parálisis periódica por hipercalemia, porque en este caso vamos a ver que una de las proteínas del canal de calcio va a ser alterada, y eso va a producir finalmente una hipercalemia. Dentro de la tercera categoría tenemos la excreción renal anormal de potasio. Esto puede presentarse en los niños que pueden tener una injuria renal aguda o en todo caso enfermedad renal crónica. En el caso, también hay algunas bibliografías que dicen que los pacientes que presentan, por ejemplo, una pielonefritis,
Como hay la presencia de la inflamación, eso puede producir que disminuya el nivel de aldosterona y por lo tanto provocar una hipercalemia, pero no es tan frecuente. Tenemos otras donde hay una secreción tubular del potasio alterada, como es el caso de la nefropatía por reflujo, la neuropatía obstructiva, entre otras causas. Y es importante mencionar también la pseudohipercalemia, que esto más que todo se presenta por ejemplo, la hemolización en lo que es las muestras o cuando hay una leucocitosis marcada en estos pacientes. La siguiente. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, en general la mayoría de los niños son asintomáticos porque los niveles de potasio no suben tanto, pero cuando ya es severo vamos a encontrar diferentes manifestaciones, como por ejemplo la debilidad o parálisis muscular, que suele ser ascendente, que incluso puede llegar a una parálisis flácida, también alteraciones en la conducción cardíaca, presentando así, por ejemplo, síncope, arritmia y sobre todo la bradicardia, que es lo más peligroso porque puede llevar al paciente a un paro cardíaco en diástole, ¿no? Como ya se mencionó antes también en la hipocalemia, en este caso van a haber alteraciones en el electrocardiograma, donde vamos a presentar que cuando el potasio está entre 5.5 y 6.5, se puede presentar ondas T altas y picudas, con un acortamiento del intervalo QT entre 6.5 y 8, presentamos lo que son ondas T picudas con un intervalo PR prolongado, onda P aplanada, QRS ensanchado y la onda R amplificada. Y finalmente, cuando ya son niveles mayores, a 8 miliequivalentes por litro, se presenta lo que es la onda P ausente y la ausencia de un límite entre el QRS y la onda T. Se dice también, bueno, en realidad la aparición de las alteraciones en el electrocardiograma puede basarse de acuerdo a los niveles de potasio, pero hay otros que mencionan que en realidad se debe a la instauración, a la rapidez en la que se podría instaurar lo que es la hipercalemia, ¿no? Y por eso se podría presentar. La siguiente, por favor. Ya, aquí también tenemos como un algoritmo para poder identificar el tipo de manejo que vamos a realizar. Entonces, primero tenemos que ver si es que hay cambios en el electrocardiograma, si es que el paciente presenta lo que es potasio sérico plasmático mayor a 7, los factores de riesgo también, es que se presenta debilidad muscular o en todo caso una parálisis. En el caso de que no lo presente, simplemente vamos a utilizar una terapia que no sea de emergencia, en la cual va a estar más que nada enfocada en tratar de excretar el potasio excedente que pueda tener el organismo. Y en el caso que sí tenga, ya utilizamos lo que es una terapia de emergencia y se tiene que revisar si es que el paciente tiene un acceso intravenoso. En el caso que no lo tenga, podemos utilizar un agente inhalado betradinérgico y bueno, mientras eso también tratar de ver, de obtener un acceso intravenoso. Y ya voy a hablar un poco después de eso. Cuando veamos que sí hay un acceso intravenoso, ya se puede recurrir como que a la terapia de emergencia, en la cual vamos a utilizar una infusión de gluconato de calcio y también una infusión de glucosa e insulina. Y después de eso, obviamente se tiene que monitorear la respuesta del paciente y nos vamos a basar si es que en el caso de que el potasio haya disminuido, sea menor a 7, si es que los cambios en el electrocardiograma ya están resueltos y si es que no hay un continuo aumento de lo que vendría a ser el potasio. En el caso de que no suceda esto, se tiene que evaluar si es que se puede repetir nuevamente la terapia de emergencia o en todo caso, como ya había mencionado al inicio, tratar de utilizar agentes que nos ayuden a excretar más que nada el potasio. Ya, en el tratamiento, lo más importante es tratar de evitar las alteraciones cardíacas que puede presentar la hipercalemia, ¿no? Por eso es que se utiliza el gluconato de calcio en una solución al 10%, con una dosis de 0.5 mililitros por kilo, siendo la dosis máxima de 20 mililitros, en una infusión intravenosa por 5 minutos. Seguido de esto se puede utilizar la terapia con insulina y glucosa, porque en realidad la glucosa se utiliza más que nada porque puede producirse una hipoglicemia, y se utiliza insulina de dosis de 0.5 unidades por kilo, máximo 10 unidades, más dextrosa en 0.5 gramos por kilo durante 30 minutos. Hay ciertas bibliografías que mencionan que en realidad la dosis de la dextrosa va a variar dependiendo si el niño es menor de 5 años o mayor de 5 años. Ahora, otras medidas que se pueden utilizar son, por ejemplo, los agonistas betradinérgicos inhalados, como ya se mencionó, el salbutamol de 0.5 miligramos por kilo, y el bicarbonato de sodio, que ya no se está utilizando tanto, según la bibliografía, porque si bien es cierto, ayuda a que
el potasio ingrese a la célula, pero en realidad el funcionamiento como que es incierto. En los pacientes que no respondan a este tipo de tratamiento, se pueden utilizar otras medidas, como por ejemplo la furosemida, para tratar de eliminar el potasio excedente. En este caso vamos a tener una dosis de 1 miligramo por kilo intravenoso en dosis máxima de 40 miligramos. También las resinas de intercambio catónico enteral. Y finalmente lo que se utiliza en los niños que ya no responden a nada vendría a ser lo que es la hemodiálisis o en aquellos que tienen algún tipo de disfunción renal. La siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos un caso que es un niño de 6 años sin antecedentes de importancia, acude por emergencia por presentar vómitos recurrentes y dolor abdominal intenso de aproximadamente 10 horas de evolución. Al examen físico se encuentra somnoliento con respuesta lenta a los estímulos, taquimia con una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, respiración profunda y ruidosa, mucosas secas y no presenta signos de pupilización neurológica. Se le realizan exámenes de laboratorio en los cuales se encuentra un pH de 7.05, bicarbonato de 6 equivalentes por litro, PCO2 20 milímetros de mercurio, glucosa 420, sodio 132, potasio 7.3, creatinina en 1.1 y además se le realiza lo que es un EKG y se encuentran ondas de picudas y estancamiento del QRS. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para este paciente? Sí, en este caso, bueno, en realidad es sencillo porque la idea es primero proteger evitar que se produzcan los cambios a nivel cardíaco y por eso se administra de un inicio lo que es el gluconato de calcio, ¿no? Y luego ya se tendría que ver la causa, que en este caso, como podemos ver, el nivel de glucosa está en 420, que es debido a una cetosis diabética y bueno, esa es la causa de la hipercalemia. Y gracias. Hipercalemia nosotros más vemos cuando el niño tiene problema renal, ¿no? Por ejemplo, en ahora injuria renal aguda. Por ejemplo, niños que tienen síndrome nefrótico o niños que están con síndrome urémico hemolítico y al impedirle los electrolitos no sale el potasio elevado. Las otras causas, la verdad que no lo hemos visto. Y por ejemplo, también en cetocidosis diabética, ¿no? Entonces, cuando ya se corrige la glucosa, entonces también el potasio baja. Pero no hemos llegado a tener pacientes con 7 y tantos de potasio. Justo ahora tenemos un bebé de 2 años, va a cumplir 2 años, que está con sospecha de síndrome nefrótico. Ha venido prácticamente, no tanto en anasalca, pero sí en la ecografía también ya ha salido ascitis. Tiene edema de párpados y el potasio ya ha salido en 6.2. Entonces, pero claro, con el tratamiento que está indicado para síndrome nefrótico, como saben los corticoides, pulsos de metilprednisolona, esperamos que se corrija. Porque la creatinina ya ha salido en 0.6, que está un poco elevada para su edad. No, casi no vemos las otras causas, ¿no? Está bien, gracias.